Equipo semillero de liderazgo, tengan todos muy buena noche, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas Muy noches, buenas buenas noches, buenas noches. noches. Excelente. Sí que estuvo buena Salud. nuestra primer regla, Buenas estuvo noches. maravillosa, de mucho aprendizaje. Regla uno, no critique, no condene ni se queje. Espero lo hayan aplicado en la semana, espero que les haya dado sus primeros resultados. Y este libro sin duda da resultados, porque su creador y su equipo de trabajo, quien reconstruyó el libro para poder tenerlo para nosotros, que ya se los compartí en el grupo, entendieron que esas son reglas que hacen que la humanidad se pueda hacer más llevadera y por eso estamos estudiando este libro de El arte de hacer amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Así que nos fuimos con todos los poderes y esta lectura dice así, los que quieran llevarla físicamente, qué bacano, los que lo tengan digital, todavía mejor. Y aprendamos un montón el día de hoy, dispongámonos hasta las 9 de la noche para aprender y recuerden, después de terminar la lectura, quiero ver muchos de aprendizaje de todos ustedes y lo que no digan acá, nos lo comparten en el grupo. Página número 48 dice, el gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted una vez a meditar esto o a meditar en esto? Sí, un solo medio, y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj, poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva a la espalda. Si amenaza, con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante. Esta es muy significativa. La va a ver a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren lo siguiente. Apunten ahí en la lista porque eso se pone bien interesante. Casi todos los adultos normales quieren. Uno, la salud y la conservación de la vida. Dos, alimento. Tres, sueño. Cuatro, dinero y las cosas que compra el dinero. Cinco, vida es vida en el más allá. Sexto, satisfacción sexual. Siete, el bienestar de los hijos. Y ocho, un sentido de propia importancia. Y cuando empecemos a analizar desde qué deseos estamos actuando con nuestra vida, ahí vamos a aprender un montón. Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas, en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir. Y es ese anhelo, y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que llama Freud el deseo de ser grande. Es lo que llama Dewey el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras. A todo el mundo le agrada el elogio. William James dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Véase que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente. Y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano. Y hasta sepultero, y hasta el sepultero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos, Duroc Jersey y vacas Hereford de pedigrí.
Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el medio oeste. Obteníamos primeros premios, obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba cintas azules en el trozo de muselina blanca y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habíamos ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin él, seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, con otros restos de una casa deshecha, comprara por 50 centavos. Quizá haya oído del lector hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró al señor Christopher o al Sir Christopher Green en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este camino, deseo, y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice E.P. Mulroney, ex jefe de policía de Nueva York, tienen tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que les lleven esos perniciosos periódicos en los que se les pinta como héroes. La perspectiva de cumplir una condena parece remota, tanto el criminal puede extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con la de los famosos deportistas, estrellas de cine y de televisión y políticos. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter. Esa es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, y a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales le perseguían, penetró a una granja de Minnesota y exclamó: Soy Dillinger. Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Si la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington, quien sería llamado su poderío el presidente de los Estados Unidos, y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial, y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió, una vez hecha la señora de Grant, como una tigresa y gritó: ¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que lo haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Byrd a financiar su expedición al Antártico en 1928, con la condición de que caletas y montañas heladas fueran bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre, procurándose un estado de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos del Estado para reclinarse junto a su cama, un brazo en torno a su cuerpo hasta que le hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida, insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes. Y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, su secretario de Estado. La escritora Mary Robert Reinhardt
Me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta señora se vio obligada a afrontar algo. ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? Contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar. Se metió en cama y durante 10 años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante unas semanas languidió la inválida. Después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades, como la sífilis, quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas, como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se les encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esa pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus reconocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente. Tengo un paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto, en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social, enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito, me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida la hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad. Pero en las islas fantásticas llenas de sol, de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de $1 millón, cuando no había impuestos a los ingresos y una persona que ganaba $50 a la semana podía vivir muy bien, fue Charles Schwab. Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921, cuando Schwab tenía solo 38 años de edad. Posteriormente, Schwab partió a US Steel para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company. En este momento cargaba problemas y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Schwab más de $1 millón por año? O sea, unos $3.000 por día. ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No, porque sabía que los otros técnicos, porque sabía que los otros técnicos acerca de la fabricación de acero. Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Acaso porque Schwab era un genio? No, porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación de acero. Esa iba en pregunta pero tampoco. Charles Schwab
me ha confesado que trabajaban con los muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación de acero. Schwab aseguraba que se le pagaba ese sueldo, sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo hacía. Voy a dar voy a dar su secreto. En sus mismas palabras, palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de lluvia anual en el Brasil. Palabras de transformación, palabras que transformarán su vida, lector y la mía, por poco que las escuchemos. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar la mejor que hay en el hombre es por medio de aprecio y aliento. Y vale la pena repetirlo. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que decía Schwab. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía la persona, por grande que fuese o elevadas sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía, aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de los hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward T. Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma $1 millón con una mala compra en América del Sur, John D. pudo haber sido criticado, pero sí sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar al 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre vas tan bien en mi despacho. En un segundo vamos a dar un acceso acá. Tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió, pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa nada más que heno. Cuando ellos indignados le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó, ¿y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentado la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que le ayudara haciéndole una lista de 6 cosas que creyera que ella podía hacer para ser mejor esposa. Nos dijo, el pedido me sorprendió. Francamente, me habría sido fácil enumerar 6 cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. Y estoy seguro de que ella no podría haber hecho una lista de 1 millar de cosas que querría cambiar en mí. Pero no lo hice, le dije. Déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé a la florista.
Le pedí que le mandara 6 rosas a mi esposa con una nota diciendo, no se me ocurren 6 cosas que querría que cambies. Te amo tal como eres. Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicite por no haberla criticado cuando no me lo había pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado del resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, fue un gesto más tierno del que tenga noticias. Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florence Seifeld, el más espectacular de los empresarios teatrales que había habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elogia a alguna joven en quien nadie se fijaba y transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. ¿Cómo conocía el valor del aprecio y la confianza? ¿Cómo hacía que las mujeres se sintieran bellas por solo el poder de su galantería y su consideración? Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde $30 por semana a una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno, en el Folies enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé 6 días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a su familia y a sus empleados 6 días sin comer. Pero pero sí los dejan estar 6 días y 6 semanas y a veces hasta 70 años sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal de Reunión de Viena, declaró, no hay que yo no necesite tanto como el alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Harvey, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta cómo una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás un maestro de Detroit le pidió a Steve Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se le había escapado en el aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Steve algo que ningún otro alumno tenía. La naturaleza le había dado a Steve un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión en la que Steve sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de su aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de Steve Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Algunos lectores están diciendo ahora mismo al leer estas líneas, cosas viejas, elogios, adulación, ya he hecho esa prueba. No ha dado resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultados con la gente que discierne. Es algo hueco, egoísta o poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso. Y así ocurre generalmente, aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les muestre aprecio, que traigan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro Benjamín Disraeli confesó que cuando trataba con la reina empleaba absolutamente esa adulación. Pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultados quizás no era para ni usted ni para mí. A la larga, la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y, como es el dinero falso, nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerla circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Es sincera y la otra no. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra es egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto de General Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto
de estas grabadas, estaban grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No, 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 no recomiendo la adulación. Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir. Permítame, permítaseme repetirlo. Hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de 6 máximas en las paredes de su estudio en el Palacio de Buckingham. Una de las máximas rezaba: enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adulación, elogio barato. Una vez leí una definición de la adulación que vale pena reproducir. Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. Empieza el lenguaje que quieras, dijo Ralph Waldo Emerson, y nunca podrás expresar sino lo que eres. Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación tan barata y tan falsa que se le conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute una buena cena en su club, mándele felicitaciones al chef. Y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferencista u orador público sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un público y no recibir de éste ningún comentario apreciativo. Y lo que se aplica a los profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios y talleres y entre nuestras familias y amigos. En nuestras relaciones interpersonales nunca nos deberíamos olvidar de todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de apreciación. Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Te sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar que mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en el que había empezado a perderse tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo, entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí, el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente sus tareas. Hoy, hoy día hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo habían fallado. Herir a la gente no solo la cambia, sino que es una tarea que nadie los agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja pegada en el espejo del baño, donde lo veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para cualquier ser humano que sea ahora. No la dejaré para mañana, ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo: todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que es lo mismo sea 100 veces más cierto en su caso o en el mío? Es pregunta. No es problema, si así sucedía con Emerson, no es problema que lo mismo sea 100 veces más cierto en su caso o en el mío. Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y en nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio. Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de haberlas olvidado nosotros. Y la regla número 2 de esta lectura maravillosa dice:
demuestre aprecio, honrado y sincero. Y esta lectura estuvo un poquito más cortica, es decir, que nos va a dar chance para muchos más aprendizajes. ¿Quién la llevó súper juiciosos ahí en la lectura digital? ¿Quién ya la lleva ahí súper juicioso en la lectura física? Excelente. Así que bueno, creo que este está también interesante, está potente. Quiero escucharlos a todos. Ojalá, si alcanzamos, tenemos 18 minutos de la cerecita del pastel. Recuerden que la pregunta va muy aplicada. Entendemos qué enseñanza nos deja hoy el libro, pero también en tu respuesta y en tu aporte nos puedes contar cómo esto te puede ayudar en tu camino de liderazgo. Recuerden que ese es un semillero de liderazgo y debemos sacarle provecho para aplicarlo allá afuera con nuestra gente. D'Angeli, cuéntanos qué aprendizaje te llevaste. Hola, muy buenas noches. Bueno, me encantó la parte que uno puede hacerlo por impulso o por deseo, pero yo uniría las dos cosas porque el deseo te lleva a hacer el impulso para lograr lo que realmente el objetivo que te has puesto. También me gustó la parte donde el deseo de sentirnos importantes, ¿sí? Y ese deseo hace que nosotros de una u otra manera también nos lleve a alcanzar el objetivo que nosotros tenemos. Por ejemplo, no solamente, voy a tomarlo como, digamos, avanzar. No es solamente avanzar, no es, yo diría, no es solamente quedarse uno en el tema de tener los clientes, atraer los clientes, sino que más allá hay otro objetivo principal, como puede ser una casa, un carro, una universidad, un título universitario, alguna situación que hace que tú estés aquí hoy dándole a esta lectura, ¿sí? Y me atrevo a decir que todo lo que también se habla una parte digamos, de las enfermedades, entonces que todo eso lo atrae uno, porque todo lo que duele en el cuerpo realmente es mental. O sea que todo eso nosotros también lo podemos quitar de nuestra mente y lograr siempre, siempre lo que queremos. Gracias, gracias. Paula, Andrea. Bueno, a mí me encantó la parte que decía que debemos empezar a aprender a apreciar y no adular, porque cuando de pronto la hacemos en esa parte de adulación, no le estamos transmitiendo a la persona algo sincero porque va relacionado a que eso es una mentira, porque decía que la adulación es más de lo que pues uno es y no de lo que es la otra persona. Entonces, el apreciar de pronto esas características o esas cosas buenas que tienen las personas considero que es lo que puede influir mucho más en ella al momento pues de tomar una decisión. Y en esa parte del liderazgo me impactó mucho la frase que decía, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Llevándolo al tema del liderazgo y ya manejando un equipo comercial, considero que es importante ver de pronto esas apreciaciones que se le puede hacer a cada persona que hace parte de nuestro grupo y aprender de ellos para poderlo complementar pues en el proceso que estamos llevando. Entonces me quedo con esas dos cosas que la verdad me encantaron. Gracias, gracias. Va levantando las manitos los demás que quieran hacer su aporte. Tefa Sánchez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy no lloro. Hoy sí estoy feliz. Bueno, la verdad, estuvo súper, súper bueno también este capítulo y yo también me tenía acá, subrayé en mi libro la parte que decía Pau de, ¿de qué? Enséñame a no preferir ni recibir elogios sin valor. Creo que eso es súper importante y es como aprender que, que recibir elogios o dar elogios a otras personas sin valor, pues básicamente, perdón, la expresión será como ser uno hipócritamente incluso con uno mismo, ¿sí? Porque uno es consciente que no es, de que hay cosas que no son y que a la final, pues no solo me va a afectar a mí, porque pues estoy mintiéndome a mí mismo, sino también a las otras personas. Y otra que me quedo y es, jamás debemos olvidar que nuestros compañeros son seres humanos
ávidos de que los valoren. Esa es la moneda de curso legal que todas las almas disfrutan. También me llevo esta parte y ya hablándolo pues muy en el liderazgo. Hay otra parte, espera, la termino de leer porque no la leí completa. Dice, la voy a leer completa porque la subrayé completa. Jamás debemos olvidar que nuestros compañeros son seres humanos abadios de que los valoren. Esa es la moneda de curso legal que todas las almas disfrutan. Pruebe dejar un rastro de destellos de gratitud en sus recorridos cotidianos. Les sorprenderá ver cómo esos destellos se convertirán en pequeñas llamas de amistad. Me quedo con esa parte súper, súper buenísima y es porque a la final en el recorrido que llevamos de nuestra vida y en nuestro trabajo y hablándolo muy principalmente de liderazgo, pues como somos como personas y como líderes, vamos no solo a conformar un buen equipo, sino también amistades. Amistades que nos van a ayudar a aprender a ser mejores y que ahí entran los buenos elogios que vienen del corazón donde tú te das cuenta que estas personas, que aunque hacen parte de un equipo y son tus compañeros de trabajo, también se convierten en amistades que te van a lo largo del tiempo compartir cosas que te ayudarán para a ser mejor persona. Entonces, bueno, yo me quedo con eso y muchas cosas más que leí, pero pues cedo la palabra. Ah, Todo chévere, todo chévere. Luzma, Hola, buenas noches. Bueno, interesante también todo el capítulo de hoy. Pues yo me quedo con esa parte que nos habla de la diferencia entre la apreciación y la adulación. Y nos dice que es muy sencilla, que realmente la diferencia está en que una procede del corazón y otra procede de la boca. Una es falsa y la otra es verdadera. Entonces, es llegar a eso. Y dentro de la lectura también veía que decían que muy raras veces alentamos a los otros. O sea, la práctica no es esa y en el capítulo anterior veíamos también, o sea, es muy fácil criticar, señalar, ver el punto negro eh, y realmente nos cuesta. Y cuesta que sentirlo también con nosotros mismos. Entonces, me quedo con que la apreciación honesta logra resultados allí donde la crítica y el ridículo han fallado. Importantísimo entonces esta regla, demuestra aprecio honrado y sincero porque muy rara vez alentamos a los otros y realmente es ver manifestado el poder del aprecio. y qué rol tan bueno sería el de un líder si entendiera esto. Porque lastimosamente, sí, todos diría yo, en algún momento hemos vivido esa etapa donde nos criticaron y nos hicieron ahí como la presión en público. Es lo que a veces uno cae en ese error y es de tal vez hay que corregir cositas y hay que mejorar personas que te permiten a ti guiarlos, pero hay que hacerlo en privado. Y que si tú quieres elogiar a alguien sinceramente, hazlo en público, ojalá la mayor cantidad de personas presentes. Pero muchas veces seguimos cayendo en el error de, en público, hacemos la vaciada, como usualmente se ve en los trabajos tradicionales, ¿cierto? Y el elogio se queda muy, muy barato, muy adulador. Así que si un líder comprendiera eso para desarrollar sus equipos, la saca al estadio. Estar ahí, ¿qué tienes para contarnos? Buenas noches. Bueno, me quedo con la parte que dice, le damos carne y papa para que tengan energía, pero descuidamos darle amables palabras de aprecio que contarían durante años en sus recuerdos. En la lectura hablaba específicamente de hacia nuestros hijos, ¿no? Pues si pasa con nuestros hijos, pasa con las otras personas a las que vamos a liderar, porque creo que nuestro primer negocio, nuestra primera iglesia, nuestro primer equipo, eso es nuestra familia. Y nos pasa con nuestros hijos, que a veces simplemente nos levantamos y desde la mañana hasta la tarde lo que hacemos es reprochar, reprochar, reprochar. Más alimentamos sus estómagos, pero no le damos esas palabras que sellan sus vidas y que les permiten a ellos contarla durante años. En una oportunidad, yo pertenezco a un grupo cristiano y en una oportunidad, bueno, yo como líder le di a este grupo el todo por el todo para ellos. Y no hice más que recibir
elogios baratos, como usted muy bien lo mencionó en la lectura, y por otra parte, recibí muchísimas quejas. Había personas que estaban como muy desagradadas, no veían lo bueno, sino que siempre veían lo malo. Y eso me hizo sentir tan mal porque yo decía, oye, le he dado a las personas lo mejor de mí, he trabajado con ellos, lo he elogiado, los he ayudado, y cómo me pueden dar esta crítica. Pero me sentía muy, muy a gusto con aquellas personas que me elogiaron. Llegó un momento donde tuve que aprender de que esos elogios baratos no eran buenos y me llevaron a creer que eran las personas que estaban conmigo. A finalizar el ciclo, me di cuenta que aquellos que quizás me criticaron en el momento preciso, terminaron fieles conmigo hasta el final. Pero aquellos que me elogiaron fueron los primeros que se fueron y me abandonaron. Entonces me quedo con esa frase que dice, no le temas a los enemigos que te atacan, sino que témele a los amigos que te adulan. Enséñame a hacer, a no hacer ni recibir elogios baratos. De verdad que esa frase me ayudó muchísimo porque en mi experiencia vivida se apega mucho. De verdad que esto sucede mucho en los trabajos. Hay mucha gente que te adula y quizás la primera persona que llega y impacta a lo mejor con una palabra fuerte, a todo el mundo la aleja, a todo el mundo, pero posiblemente esa persona que impactó tu vida o que hizo un comentario drástico en el momento no lo hizo fue para destruirte, sino para ayudarte a construir, para que comiences a trabajar algún área en ti que a lo mejor no está bien. Pero uno se apega al que siempre lo elogia y resulta ser que esos elogios al final son una daga en la espalda. Muchas gracias. Alguna vez hablamos de quién se acuerda del profesor que más jodía en el colegio o en la universidad. ¿Quién se acuerda de ese profesor o profesora? El que usted decía, "Y es que me la tenía al rojo porque pedía, exigía una cosa y otra". Ahora, ¿quién se acuerda del que era más blandito? El que era más suave, el que eso no valía un peso. Valía mucho. Y ahí están las dos caras de la moneda. Está el que tal vez te decía las cosas duras que te formó tu carácter y el que tal vez fue sincero. Pero está el otro que era el amable, el todo está bien, en toda esta la vaina. ¿Tú cuál recuerdas más? ¿Sí o no? Mile, para ir cerrando, Mile. Ahí voy. Bueno, hay una frase acá que dice, alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Y es que muchas veces nos preocupamos por la parte como física de las personas, pero a veces no nos damos cuenta de cómo están esas personas emocionalmente, ¿no? Y estamos hablando aquí no solamente de nuestros hijos, sino también en las relaciones sociales, en todo nuestro entorno, porque pues sí, o sea, no solamente digamos en el liderazgo, sino también la parte familiar, las partes de nuestras relaciones sociales y obviamente pues nuestra parte laboral. Entonces siento que es muy importante también en saber cómo utilizar las palabras adecuadas para no hacer sentir mal a las personas, sino más bien pues elogiarlas, ayudarles a que de pronto su autoestima crezca. Por ejemplo, hay algo que yo hago con mis hijas en las mañanas cuando las dejo en el colegio, y es que, por ejemplo, a la menor yo le digo, ven, te digo un secreto. Y ella pues es emocionada al escuchar el secreto y yo le digo, recuerda que eres la niña más inteligente del mundo y aparte de eso eres la más juiciosa porque ella es muy, o sea, muy curiosa y se distrae muy fácil. Entonces, esas palabras, por ejemplo, en ella me han funcionado demasiado porque ella me dice, mami, yo cuando a ti se te olvidan las palabras, nuestro secreto, yo cuando estoy en clase me acuerdo de ti. Entonces ella saca buenas notas y eso tiene 7 años. Dice, mami, yo soy la más inteligente y la más juiciosa. Y eso es crear desde ya, pues algo muy, muy positivo en ellos. Sí, por ejemplo, mi hija grande, ella venía con un problema de autoestima muy fuerte. Y es que ella se permitía también cosas, y es porque en el colegio le decían, usted no sirve para nada, usted no pertenece aquí, las mismas compañeras. Entonces, digamos que hoy en día intentar sacarla de eso también fue un poco fuerte,
Entonces, obviamente uno pone todo esto y ya, digamos, leyendo el libro y demás, uno es un poquito más consciente de lo que uno con sus palabras puede destruir el autoestima de las personas. Sí, entonces uno ya con esto es más consciente de que uno debe tener mucho tacto, mucho cuidado en cómo uno se dirige a las personas. Sí, que no es solamente una crítica y el ir a juzgar, sino más bien en entender y ponerse uno primero en posición de esa persona para sí mismo pues ayudarle a salir adelante. Gracias, gracias. Y para cerrar, Carolina. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para mí, yo creo que hay una línea muy, muy delgada entre la adulación, la apreciación y pues el tema de pronto lo que Johnny decía en cuanto a que uno pues tenga un principio básico personal, profesional, laboral, que siempre digo y siempre le enseño a todas las personas que me rodean. Se felicita en público y se corrige en privado. A mis hijas les enseñé eso, siempre, siempre lo he aplicado en mi vida, en todo sentido. Pero siento que hay una línea muy delgadita entre la adulación, porque uno a veces, digamos, por resaltar las cualidades o lo bueno que hizo alguna persona, tiende a caer en la adulación. ¿Sí? Entonces tiene que ser uno también, tiene que estar uno muy centrado para aportar comentarios o críticas constructivas que efectivamente lo fortalezca y no deje que la persona entre en la adulación o que caiga en que uno, ay no, tan bonito, ay no, si lo hiciste perfecto es, pero al final tenía cosas por corregirle, ¿sí? Hay que resaltar la labor que uno debe hacer como líder y pues lo digo a nivel personal, a nivel todo. Totalmente válido porque, claro, podríamos aplicar esta regla de demuestre aprecio honrado y sincero a las personas, pero se nos puede convertir en un simplemente hábito para sentir que hacemos las cosas bien. Y se nos puede convertir en esa adulación de que, como ya le dije, ya me siento bien. Entonces, cada que tengan esa situación y cada que tengan esa oportunidad de dar ese aprecio a alguien, pregúnteselo antes de decírselo usted mismo. ¿Lo estoy diciendo desde el corazón o se está convirtiendo en una adulación más? Y antes de decirlo, tal vez si haces esa pequeña reflexión, puede que si hagas un aprecio desde el corazón y no solamente un elogio barato. Así que aplíquenlo, tenemos mucha sabiduría y no se vayan a desconectar después de que termine la grabación porque les tengo una noticia, no, 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 pero chévere que hayan estado en esa regla número 2, muy, 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 pero muy ganadora y sé que esto va a ser partícipe de nuestro mejor resultado en la compañía de ser mejores líderes. Así que felicitaciones por estar acá y ya saben que nos vemos a la misma hora por el mismo canal dentro de 8 días. Chao pues.